Un saludo, amigas y amigos, hermanas y hermanos. Vamos ahora a hacer la reflexión en torno a la liturgia de la palabra del Jueves Santo. Vamos a ponernos en las manos de Dios nuestro Señor en este día, que la Iglesia conmemora la institución de la Eucaristía, del sacerdocio ministerial y del mandamiento del amor. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, que en tu infinito amor y bondad has decidido quedarte en el santísimo sacramento del altar para nuestro bien espiritual y también integral de nuestro ser. Concédenos la gracia de poder siempre abandonarnos a tu infinito amor. Danos la sabiduría que nos ayuda siempre a notar tu divina presencia en medio de nosotros. Concédenos tu amor y ayúdanos a vivir en él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, comencemos nuestra reflexión de este Jueves Santo, considerando un versículo de la segunda lectura que la liturgia de la palabra nos pone a nuestra consideración en este día. Hoy leemos el texto de Primera de Corintios en el capítulo número 11, pero comencemos nosotros concretamente a través del versículo 26. Nos dice así en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 26: Cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Este es el versículo 26 del capítulo 11 de Primera de Corintios. Primero, San Pablo nos dice: cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz. Este cada vez indica la actualización del sacrificio de Cristo. Cada vez. Es decir, vuelve nuevamente a actualizarse, no a repetirse, como algunos mal entienden el sacramento de la Eucaristía. Pero el texto continúa: cada vez que ustedes comen de este pan, de este vino. Es importante que nos detengamos en este detalle que el versículo 26 de 1 Corintios 11 nos da. Este pan, este vino. Indica, hermanos y hermanas, la especificidad, es decir, no es cualquier vino, no es cualquier pan, sino este concreto. Porque San Pablo está hablando del cuerpo y de la sangre de Cristo presente en las humildes especies del pan y del vino. Por eso dice este pan, este vino, es Cristo mismo. No es cualquier tipo de pan, no es cualquier tipo de cáliz, no es cualquier tipo de vino. San Pablo tiene esa conciencia que nosotros a veces, cristianos de hoy, pues no tenemos y dudamos, porque pensamos que es una mera figura, porque pensamos que es un mero símbolo. Hay una particularidad en el pan y el cáliz de la Eucaristía. Luego también se indican, esta aseveración de San Pablo está precedida por dos verbos: comer y beber. Cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este vino. Entre este comer y beber se nos indica la comunión que el cristiano, que el ser humano puede tener en el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Es la comunión con la redención. El ser humano entra en la comunión con la redención obrada por Cristo. Esto simboliza este comer, este beber. ¿Por qué comer? Podríamos preguntarnos. ¿Por qué beber? Porque el compartir los alimentos es símbolo de compartir también la vida. Cuando yo invito a alguien a una fiesta, ¿qué es lo que le doy? Le doy alimento, porque en el fondo hay como una conciencia o algo de modo inconsciente en nosotros que nos indica que al compartir alimentos estamos de algún modo compartiendo vida.
Estamos deseando en la otra persona que se alimente, es decir, deseando que viva, porque el alimento también, como bien sabemos, nos da vida de algún modo. Por lo tanto, Dios en Jesucristo, a través del sacramento de la Eucaristía, nos comunica su misma vida. Está diciéndonos que anhela que nosotros vivamos. Dios comparte, pues, su vida, invitándonos a su mesa. Pero el cenit, es decir, la parte más alta, podríamos decir, de este versículo número 26 del capítulo 11 de Primera de Corintios, es cuando el apóstol Pablo dice algo que puede, de alguna manera, no escandalizarnos, pero sí admirarnos en sobremanera. Dice el apóstol: proclaman la muerte del Señor. Cada vez que ustedes comen de este pan, beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor. También otra traducción posible es: anuncian la muerte del Señor. Frase cumbre de este versículo, podríamos decir. Habráse visto que nosotros los cristianos, pues, nos atrevemos a proclamar la muerte de aquel a quien seguimos, de aquel a quien amamos. Por eso muchos en los primeros siglos no entendían este mensaje. Pero los cristianos, desde el origen de nuestra fe, hemos proclamado la muerte de Cristo, porque esa muerte nos salva, porque esa muerte, como dice Isaías en el capítulo 53, versículo 5, nos cura. Las heridas de Cristo nos curan. Bueno, esto es lo que proclama la Eucaristía. La muerte se convierte en un anuncio, pero no en un anuncio fatalista, sino en un anuncio impregnado de transformación, de amor y también de liberación para cada uno de nosotros los seres humanos, porque es la entrega sacrificial de Cristo para salvarnos. Proclamamos muchas veces los seres humanos el éxito. Proclamamos muchas veces los seres humanos el logro. Proclamamos la vida. Pero ahora nosotros, como creyentes en este Jueves Santos, estamos invitados a proclamar la muerte de Jesucristo. La lógica de Cristo nos cambia, pues, los patrones mentales que tenemos como humanidad. Proclamamos hoy la muerte. En el siglo XIX, ante esta actitud de ir siempre en contra de los grandes valores del Evangelio, hubo un pensador en el ámbito cultural, Federico Nietzsche, ateo, a quien se le atribuye la proclamación de la muerte de Dios. Él, en un libro titulado Así habló Zaratustra, llegó a ejemplificar esta escena. El Papa Benedicto XVI, en una célebre homilía, decía que si alguien puede proclamar con toda su densidad esta frase que Nietzsche quiso proclamar desde el terreno de los no creyentes, un cristiano la puede decir con mayor densidad, porque llevamos más de 2000 años diciendo esto. Hoy, en el capítulo número 11 de la primera carta a los Corintios, versículo 26, San Pablo nos dice que la Eucaristía es eso, la proclamación de la muerte de Cristo, de la muerte de Dios. Como nos dice también el predicador de la Casa Pontificia, Monseñor Cantalamessa, la proclamación de Nietzsche es una proclamación ideológica. Es una proclamación de esta sociedad que quiere despreciar a Dios. Pero lo cierto es que eso también nosotros los cristianos de algún modo lo hemos proclamado, pero no de modo ideológico, no para rechazar a Dios. Nosotros lo proclamamos en un sentido histórico y espiritual. Proclamamos la muerte del Señor, pero no para rechazarlo, sino para apreciar lo mucho que Él nos ha amado, entregándose a través de su muerte sacrificial para salvarnos a cada uno de nosotros. También nosotros los cristianos proclamamos la muerte del Señor cada vez que celebramos la Eucaristía. Por tanto, lo que dijo Nietzsche o lo que han dicho muchos ateos, que Dios ha muerto, no es algo nuevo para el creyente. Es algo que venimos proclamando desde hace 2000 años. De nuevo, como muchas veces, aquellos que están fuera de la iglesia o aquellos que no creen en lo que nosotros creemos,
con aparente aires de novedad, quieren indicarnos y darnos lecciones, cuando los cristianos ya llevamos siglos y siglos de proclamar lo que muchas veces ellos nos dicen que proclaman como una gran novedad. Lo único que nosotros lo hacemos, claro está, desde otra perspectiva, desde una perspectiva más profunda. Esto es lo que hacemos entonces. Por eso Dante Alighieri nos recomendaba a todos los cristianos en uno de sus escritos: sed, oh cristianos, hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, seres de mayor peso, que vuestra fe no pese lo que pesa el viento, sino que pese como plomo, que no queráis lavaros con cualquier tipo de agua, porque de lo contrario, pues, seremos más bien manchados. A veces queremos repetir o queremos seguir a cierto o cual pensador o doctrina, porque consideramos que es mejor que la pregonada por Jesucristo. Pero esto se debe a que desconocemos tremendamente el mensaje cristiano, desconocemos la persona de Jesucristo, desconocemos el sentido más profundo de por qué Jesucristo nos dijo lo que nos dijo, y la fe cristiana nos dice lo que nos dice, nos manda lo que nos manda. Hoy pues proclamamos la muerte de Jesucristo. Por otra parte, en el Evangelio de este día que leemos, tomado del capítulo número 13 de San Juan, en sus versículos que van del 1 al 15, se nos manifiesta un hecho entrañable. Jesucristo sirve a sus discípulos. San Juan no nos narra el relato de la Eucaristía, como sí lo hacen San Marcos, San Mateo y San Lucas, pero nos transmite un hecho entrañable que ocurrió ese mismo día, en ese mismo sitio, en esa misma noche santa del Jueves Santo, el primero de la historia de la humanidad. San Juan nos transmite el relato del lavatorio de los pies, pero centrémonos nosotros en algunos versículos precedentes. Concretamente, centrémonos en el versículo 1, que termina diciendo esa frase. Es un versículo muy grande. Dice esta frase: los amó hasta el extremo. Jesús, que sabía que iba a ser entregado, nos dice el texto de San Juan, en aquella noche, decidió pues amar a los seres humanos hasta el extremo. Antes de la fiesta de Pascua, nos dice el versículo 1, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Los amó hasta el extremo. No es un amor a medias, sino hasta el extremo, hasta el fin. De hecho, la palabra extremo que aparece en el original griego es telos. Telos puede ser traducido como completo, como fin, finalizado, como extremo, pues hasta el fin, hasta las últimas consecuencias, porque el amor de Jesucristo es hasta el extremo. No es un amor a medias, como a veces se pregona en nuestra cultura actual. Es un amor hasta el fin. Es un amor extremo, es decir, no es un amor de momentos, de etapas, de estados de ánimos, de tiempos, como muchas veces los seres humanos vivimos nuestro amor, sino que es un amor hasta el extremo, hasta el fin, hasta las últimas consecuencias. Los amó hasta el extremo, porque no es un amor calculador, no es un amor que se mueve de modo estratégico, que va diciendo, pues doy esto, hago esto, si esta persona hace esto o aquello otro. Esos amores calculadores por lo general terminan hiriendo, terminan dañando, terminan corrompiendo al ser humano. El amor de Cristo es hasta el extremo, no es calculador, es generoso hasta lo indecible, porque es el amor verdadero. Esta expresión pues es muy profunda. Los amó hasta el extremo. Y a cada uno de nosotros el Señor nos sigue amando así. Por eso se sigue entregando en la Eucaristía. Su presencia es real, espiritual pero real, en las sagradas especies del pan y del vino. Aunque nosotros no creamos, aunque nosotros dudemos, aunque nosotros seamos indiferentes, su amor sigue siendo hasta el extremo, porque no depende del amor que nosotros le podamos dar, sino que
nace del infinito amor libre y auténtico que procede de Él. El versículo número 2 nos dice también lo siguiente: en el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo. La actitud de Judas. Judas ya tiene el demonio en su interior y está buscando entregar a Jesucristo. El versículo número 2 nos indica esto. Judas quiere y busca entregar a Jesús. Pero veamos qué nos dice el versículo número 3. Dice el versículo 3 a continuación: Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó. Jesús sabía pues que había salido de Dios, nos dice el texto, y sabía que a Dios volvía. ¿Por qué? Porque Él va a realizar su entrega. Él sabe que la hora de su entrega ha llegado. La hora de su pasión, de su muerte, ha llegado. En la última cena, Jesús tiene ya esa plena conciencia. Pero veamos este paralelismo. San Juan 13:2 nos indica que Judas quiere y busca entregar a Jesús. Y San Juan 13:3 nos indica que Jesús quiere y busca entregarse a sí mismo. Con ello se nos revela pues las dos grandes líneas de acción que luchan en la historia de la humanidad. No solamente lucharon esa noche. La primera línea es la que observamos en Judas Iscariote, que busca entregar a otro. La otra línea es la de Jesucristo, que busca entregarse a sí mismo. La entrega está presente en ambas líneas, con la gran diferencia, hermanos y hermanas, que una desea la entrega de otro y otro desea la entrega de sí mismo. Judas, al actuar bajo la línea del egoísmo, podríamos decir, busca y quiere que la entrega la haga otro. Esta línea que nace del corazón egoísta del ser humano, busca siempre que el que se entregue sea otra persona. Y esto pues es lo que lleva a la traición, lleva a dañar al otro. Jesús, en cambio, está bajo la línea del amor, no del egoísmo. Alguien ha dicho que lo contrario al amor no es el odio, sino el egoísmo. La línea de Jesús es la línea del amor. Es lo contrario a lo que observamos en Judas. Jesucristo, hemos dicho, busca y quiere entregarse Él mismo. En nuestras sociedades, estas dos líneas de acción, la línea que nace del egoísmo y la línea que nace del amor, están en constante lucha. Por ejemplo, en el aborto se busca que la persona que se entregue sea el no nacido, es decir, el otro. Y por eso se proclama falsamente el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Y se le inmiscuye esa idea a nuestras niñas y a nuestras jóvenes como una idea novedosa, como una idea de libertad, pero no se están dando cuenta de que están siendo manipuladas estas jóvenes, estas mujeres, de esta línea del egoísmo. También podríamos decir que busca que el entregado sea otro, esa actitud del machismo presente en nuestros ambientes, porque esa también es otra línea de egoísmo, no de amor. En el machismo, el hombre siempre busca que la que se entregue sea la mujer, es decir, la otra persona. De nuevo, la actitud de Judas vuelve a hacerse presente de algún modo. Pero ante esa línea, no olvidemos que Jesús nos enseña la línea del amor. Judas busca entregar a otro para salvarse a sí mismo y por eso termina infeliz, perdiendo el sentido de su vida. Como bien sabemos, Judas cae en la desesperación, termina suicidándose. La muerte de Judas en el fondo es causada por la pérdida de sentido, por su egoísmo mismo. En cambio, Jesús busca entregarse a los otros para salvar a los otros. Y por eso termina confiando plenamente en el Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, la muerte de Jesús está llena de sentido. Su vida está llena de sentido. Porque su vida está llena de sentido, su muerte está llena de sentido. Porque su vida sigue la línea del amor, de la entrega para salvar, para ayudar a otro. Y no la línea del egoísmo que busca salvar la propia vida
entregando a los otros como hace Judas, su vida entonces tiene sentido. Otros son los que acaban con la vida de Cristo. Él no acaba con la vida de nadie. En cambio, Judas busca acabar con la vida de su maestro, con la vida de Jesucristo, de quien ha recibido tanto bien. Esta es la línea del egoísmo. Mediante el martirio es que muere Jesucristo. En cambio, Judas muere mediante el suicidio. La configuración de la muerte es diferente en cada uno de ellos. Aunque los dos mueren, muere Judas, muere Jesús, pero una muerte está configurada con la luz del martirio y otra está configurada con la tiniebla del suicidio. La muerte de Judas, por eso, no podemos considerarla como fecunda. En cambio, la muerte de Jesucristo sí que es fecunda. Que Dios nos ayude, pues, a vivir estos días santos en este entorno de la gracia, como Dios quiere, como la Iglesia nos invita y necesita que también nosotros lo vivamos. Hasta la próxima.